Buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy a Voces y Facetas de la Edición en Colombia, un proyecto de los estudiantes de la Maestría en Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo. El día de hoy nos acompaña Nicolás Morales para que hablemos un rato sobre lo que es la edición académica en Colombia. Agradezco mucho a Nicolás su compañía el día de hoy para hablar con todo este grupo de estudiantes que estamos interesados en abordar este mundo editorial tan amplio. Voy a presentar a Nicolás y mando una primera pregunta como para comenzar las cuestiones de la charla. Bueno, Nicolás Morales es politólogo de la Universidad de los Andes, antiguo editor del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, en este momento editor de la Pontificia Universidad Javeriana. También es miembro de los comités editoriales de la revista Arcadia y la revista El Malpensante. Ganó el premio Simón Bolívar por el artículo El Manizales Truman Show, en donde hizo una defensa de la edición académica. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos y para entrar, pues quería preguntarle cómo llegó usted a la edición académica y qué retos existen en ese momento cuando usted comienza a realizar edición académica. Sí, bueno, gracias Pedro, pues gracias a todos los que se conectaron para esta charlita interesante, pues espero. Lo que quiero decirles es que hay una cosa muy interesante de esto y es que la edición académica, edición universitaria, hace 20 años o 25 años era una cosa muy distinta porque uno no tenía el estatus que tiene hoy, ¿no? La edición universitaria era vista como una cosa más bien pequeña, de pocos títulos, con universidades más bien desorganizadas, editoriales no fundadas, procesos no profesionalizados y nos miraban muy regular en las cámaras del libro, en las asociaciones. Éramos voy a decirlo así, estoy exagerando, por supuesto, un poquito los losers de la edición. Nos tiraban el vino en los cócteles, nos pateaban, nos encerraban en los baños. Éramos realmente unos personajes bastante complicados porque no teníamos una legitimidad. Es a partir de un poco la potencia de la universidad que se dice a sí misma: si no resuelvo el problema de la difusión de los textos de nuestros profesores o de otros profesores, no voy a poder como trabajar muy seriamente el tema de la divulgación científica. Y es ahí cuando un grupo de rectores, tal vez 12, 10 rectores, empiezan sucesivamente a fundar editoriales en universidades, eh, y empiezan a pensar que ya se necesitan catálogos un poco más robustos, y también inician con una reflexión muy interesante que les conviene a ustedes, digamos, como estudiantes de lo editorial. Estábamos hablando con Pedro antes, yo me preguntaba si esto no es un peligro para el oficio y para el gremio, tener tantos estudiantes que saben tanto. Yo decía que un poco lo contrario, porque la profesionalización es mucho más interesante hoy. Y si me lo preguntan, yo prefiero, digamos, en términos generales, prefiero contratar a alguien que haya tenido estudios editoriales a alguien que estudie literatura, pero bueno, me estoy perdiendo. En ese momento, un poco surge la edición académica, que es una edición entonces especializada. Vamos a un poco entrar, si quieren, en eso. Una edición subsidiada, eso es importante, y lo van a ver como un rasgo positivo. Y una edición ciertamente que está en crecimiento. Tanto así, les voy a dar unas cifras. Nosotros con alta probabilidad somos ya casi la cuarta parte de los ICBNs colombianos. Y con alta probabilidad, eh, digamos, en términos de la venta, si bien tenemos ventas mucho más minoritarias que las del conjunto de editoriales de interés general, Planeta, Random House y demás, en el conjunto general empezamos a pesar mucho más grandemente que hace unos 20 años. Es decir, si hace 20 años vendíamos el 1 o el 2% de las ventas generales de libros, y yo sé que esto es un poco polémico de las ventas, hoy estamos en 10-12%. Entonces ese es un poco. Y ya muy rápidamente, ¿cómo entré yo? Pues nada, un poco al azar también. Yo me formé como politólogo, pero estaba mucho más interesante en los procesos de edición y divulgación. Comencé a trabajar como asistente de investigación y empecé a decir en la Universidad Nacional que me parecía que ese fondo, ese instituto estaba muy mal organizado, y ahí arranqué. Me dijeron, no, pues si es tan machito, pues arranque y organícelo. Y organicé un fondo, un pequeño fondo, de una cosa que se llamaba el JEPRI, y empecé a trabajar edición
muy empíricamente, mucho, demasiado empíricamente en esa época, y lentamente, pues ahí fui encontrando otros sitios, otros nichos, y hasta pues al trabajo que tengo hoy, que es ser el editor de una universidad como la Javeriana. Claro, Nicolás, y en esta idea de que la edición académica está subsidiada, digamos, ¿qué diferencias existen en lugares públicos o institutos como el ICANN o lo que puede hacer, digamos, desde el IEPRI a lo que hace, digamos, ahora en la Javeriana, ¿no? ¿Qué tipo de posturas se manejan cada uno y cómo se aborda la edición académica desde este tipo de subsidio que se le da desde el lugar que la produce? Bueno, muy chévere porque, mira, pero finalmente, un poco el editor, es que un editor universitario, como ustedes ya saben un poco en clase, los rasgos son un poco el editor de adquisiciones, que es un editor que está buscando nutrir un catálogo y con sentido, pues un catálogo coherente, un catálogo que dé un universo de reflexión suficientemente rico. Entonces ahí tenemos un pedacito de editor de adquisiciones y acá tengo uno y dos punticos chiquitos. Uno, muchos me dirán, un editor de adquisiciones más o menos, Nicolás, porque a ti te mandan un montón de libros ya escogidos y tú tienes que editarlos. Es cierto hasta cierto punto, pero afortunadamente por lo menos una veintena de editoriales grandes han incorporado libros que no les corresponden editar. En otras palabras, yo edito muchos profesores de la Javeriana, pero no exclusivamente. Entonces tengo un pedacito de editor de adquisiciones. Y por otro lado, tengo que frenar los libros que no sean buenos de la Javeriana. Y eso es una labor súper complicada. Entonces, el primer rol de editor de adquisiciones. Segundo rol, un editor de mesa. Un editor de mesa. Acuérdense que el editor de mesa tiene unas características diferentes al de adquisiciones. Incluso en las editoriales grandes son dos roles distintos. El editor de adquisiciones no sabe editar muy bien los textos o tiene más bien como alguna idea, pero no suficientemente, pero el editor de mesa a veces no es un buen editor de adquisiciones. En el caso de las universidades eso está como un poco mezclado. El editor de mesa entonces es un editor que tiene capacidad de trabajar los textos analíticamente, que es capaz de enfrentar al autor en la escritura, que es capaz y que tiene las competencias para tener un sentido una coherencia del libro, que es capaz de rechazar y decir no, que es lo más difícil, pero no porque el libro no le convenga al catálogo, sino porque está mal estructurado, porque no funciona, porque hay plagio, porque es una escritura demasiado predecible o porque el libro es simplemente flojo. Mira, no, acabo de recibir un libro de ciencias sociales flojo, no sé qué hacer, tengo que ver cómo lo puedo rechazar, etcétera. Entonces, adquisiciones, un editor de mesa, y un editor universitario también carga cajas. En otras palabras, es un editor todero que es capaz de poner un puesto de ventas en una facultad muy rápidamente, que tiene competencias como para pensar lo digital hoy en día, que puede tener una reflexión frente a los libros electrónicos, pero que también puede hacer una discusión con libreros y que puede pasarse a la Lerner a preguntar por qué su libro no está en la vitrina. Todo ese rol, eso es un editor universitario en su conjunto, solo que en algunas universidades hay 9 empleados, entonces se ha diversificado, y en muchas universidades son 1 o 2 empleados. Entonces el rol se mezcla mucho más y es un rol más polivalente, más complejo, digamos. Esa es una cosa rica de entender, porque claro, hoy la Universidad de los Andes, por poner un ejemplo, tiene 13 editores de mesa y un superdirector de adquisiciones. Pero la Universidad del Rosario tiene un editor de adquisiciones y una editora de mesa. Pero la Universidad Javeriana tiene un editor de adquisiciones, que podría ser yo, y yo tengo 2 editores de mesa. ¿Entienden? Y se complementa mucho la visión y vamos trabajando en un rol más completo. Claro, Nicolás, creo que eso nos abre un panorama de cómo funciona en la actualidad, al menos estas editoriales académicas especializadas. Y en esa medida quiero preguntar, pues claro, es hacer un poco de todo, pero uno cómo hace para editar cuestiones de ciencias sociales, pero también de ciencias naturales, pero también de ingenierías. ¿Cómo el editor juega un poco en esa polivalencia y cómo termina construyendo un catálogo que sea coherente y funcional para la institución para la cual está en últimas haciendo la curaduría y la selección y edición? Yo sabía que iba a haber preguntas trampa y esta es una. Y no voy a caer.
¿Por qué, Pedro? Porque es la pregunta clave. En otras palabras, ¿cuál es la diferencia fundamental entre las editoriales anglosajonas y norteamericanas y las latinoamericanas? En las editoriales académicas norteamericanas son tan robustas que tienen dentro de la plantilla de trabajo editores de adquisiciones, de mesa, pero de mesa especializados, que en América Latina no funciona. Entonces, esto es muy importante porque entonces en una Duke Press, en una Chicago Press, el editor de arquitectura es un editor que puede ser arquitecto y que es editor al mismo tiempo. Es decir, es un editor que es capaz de formular preguntas acuciantes sobre contenidos de arquitectura y que establece un diálogo con el autor mucho más rico que el que se hace en América Latina. Paréntesis. En América Latina, los editores generalmente se han construido como editores de mesa que construyen sentido más a través de la escritura que del contenido mismo, con excepciones. Y voy a plantear las excepciones. Es decir, en otras palabras, que el editor arranca el proyecto pensando más si tiene coherencia, si está bien construido, si tiene tablas de contenido, si tiene buena escritura, pero no necesariamente si lo que dice el autor está bien o más bien si el libro a nivel le hace falta algo. En otras palabras, les voy a poner un ejemplo chévere como para que esto sea como medio clase. Yo arranqué una edición de un texto doctoral en Colombia en la misma fecha en que la autora lo arrancó en los Estados Unidos. Es una autora que se llama Astrid Ulloa, profesor de la Universidad Nacional, una geógrafa. Yo empecé a trabajar su tesis doctoral a nivel de la escritura y a nivel de todo el componente, digamos, de la tabla de contenido, imágenes, tenía algunas formulaciones sobre las citas, etc. Y en los Estados Unidos tenía un editor geógrafo. Entonces, el proceso de edición, que yo pensé que iba a ser muy paralelo, fue totalmente distinto. Yo formulé una serie de indicaciones un poco más superficiales, si se quiere, más del sentido, más de la construcción, y el editor geógrafo le colgó un capítulo, le movió 2 capítulos, le redujo la tesis, la hizo quitar cosas que eran para él sin sentido y la obligó a incorporar un par de autores en la discusión. Eso es un proceso de edición mucho más rico al proceso que yo adelanté. Pero por supuesto, lo estaba adelantando una editorial de la Universidad de Los Ángeles. Entonces, había una diferencia cualitativa en las competencias. Es decir, el editor de mesa, es muy interesante esto, el editor de mesa en los Estados Unidos incorpora una discusión de contenidos. No quiere decir que en América Latina no se pueda hacer. La mayoría de mis editores son literatos. Entonces, ellos son muy performativos cuando el libro es un libro de estudios literarios, ¿sí? Y pueden hacer esa discusión. Pero pónganse a pensar que mi editor, por ejemplo, Marcel Roa, que es mi editor para ciencias sociales, también tiene que editar odontología. Odontología. Y odontología, ¿qué capacidad tiene Marcel de decir hay errores claros en la notación de los dientes de la parte, me estoy inventando, de la parte de abajo? Nada, no tiene ninguna discusión. Entonces la edición se vuelve una edición mucho más instrumental. Eso es un poco lo que les quiero plantear en la relación anglosajona, latinoamericana del editor. No quiere decir que haya editores muy buenos en América Latina que trabajan contenidos y lo hacen todos los días, en el Rosario, en los Andes, en la Nacional, pero hay una diferencia fundamental de todas maneras, porque la edición norteamericana académica sí ha incorporado un grado de especialidad que es mucho más interesante para la edición de los libros. Y eso hace, aquí, y cierro con esto, que los autores norteamericanos sean mucho más modestos en el trabajo que inician en la edición, porque son mucho más apaleados. Su texto sufre muchas más transformaciones. En cambio, en Colombia, pues ustedes saben, el ego de los académicos es muy complicado y son súper susceptibles a decirles, por ejemplo, profe, está muy bueno el libro, pero para mí me sobra el 8º capítulo. Eso es inadmisible, pero ¿cómo te atreves, Nicolás? Yo soy el que sabe acá sobre historia de la Nueva Granada. No me vengas a joder con que hay que quitar el 8º capítulo. Vete a la mierda. Entonces uno como editor está muy confrontado frente a esa necesidad de tener un instrumental un poco más rico en contenidos, pero no poder tenerlo y hacer una discusión más parcial. Claro, Nicolás, yo creo que hemos esbozado varios retos de lo que es la edición académica contemporánea en este momento en Colombia y
pues pensaría yo que de pronto para América Latina aplican muchas de estas cosas. Eh, quería preguntarte si de pronto o tú puedes identificar otros retos, otras dificultades que en el contexto actual se presenten para esa edición académica, ¿no? Hablábamos fuera de micrófono de eso que está pasando pues por la pandemia, que se está migrando mucho al libro digital, pues por falta de recursos para impresión. ¿Qué otros retos ves y cómo los están abordando, digamos, desde la editorial Javeriana? Sí, mira, tienes otro reto que es fundamental y lo van a tener ustedes si se incorporan a plantillas de editoriales académicas, que es el reto de los demasiados libros. Y ahí, esto es una cosa muy importante y muy difícil y muy compleja, porque entre otras, pareciera que la universidad no ha regulado, y lo voy a decir como institución en general, no estoy hablando de la Javeriana ni mucho menos, estoy hablando de la universidad porque fui presidente de la Asociación de Editoriales Universitarias unos años, y es que la universidad se ve enfrentada a un problema que es el de profesores buscando puntuación para mejorar sus salarios o para tener un mejor perfil académico. Entonces, tenemos ahí una distinción. Hay profesores, evidentemente, que actúan de muy buena fe, construyen muy buenos libros y son excelentes, pero dentro de la matriz general que tiene una editorial, va a recibir siempre demasiados libros. Y yo creo que ese es el primer desafío de un editor, establecer unos filtros que le permitan, mediante la evaluación de pares y mediante la constitución de comités editoriales, de unos de estancos que puedan filtrar por lo menos un porcentaje que ronde entre el 20 y el 25%. Si no, de otro modo, nos vemos enfrentados a decenas y decenas de profesores buscando legitimar documentos de investigación eh, relativamente flojos que no tienen, digamos, esa posibilidad de convertirse en libros reales. Es decir, no toda investigación puede ser un libro, no toda investigación es un libro, y no solamente hay que editar investigación. Es como las tres cosas que uno debe tener como en cuenta. Entonces, primera gran dificultad que tú anotabas, que anotábamos, es el de demasiados libros. Buscar filtrar un poco eso, porque en Colombia hay demasiados libros para la universidad. Es decir, en otras palabras, las universidades colombianas en su conjunto deberían publicar menos de esos 3.500 o 3.600 títulos. Si uno se fija de esos 3.600, realmente unos 800 o 900 son libros con sentido. Es un poco brutal lo que estoy diciendo, pero es como un poco la tercera parte. Ahora, no estoy diciendo porque todos los editores tienen que editar libros buenos, libros malos y libros excelentes, pero sí filtrar un poco más esa cantidad de libros que aparecen, porque el bosque esconde un poco los buenos árboles, ¿no? ¿No te parece? Hay demasiadas ramas y entonces los lectores se ven confrontados a un montón de libros que no se pueden, digamos, segmentar y además porque en Colombia tenemos un grave problema de saber cuáles son los buenos libros, no tenemos métodos para saber cuáles son los libros valiosos, entonces hay un desierto gigante de libros complicadísimos que no se venden, que permanecen en bodega y que son simplemente eh, como libros que se apilan. No estoy pudiendo leer el chat porque estoy desde el celular, entonces si tú me ayudas, pero a Sí, identificar de hecho creo que aquí voy a empezar a moderar. Justamente creo que conecta con una pregunta que nos hace aquí Alejandra Méndez, y es que ¿cuáles son esos criterios para generar filtros? ¿Cómo se construyen esos filtros para no publicar tantos libros? Yo creo que lo primero es establecer un comité editorial donde los profesores que pertenezcan a ese comité tengan sensibilidad editorial. Suena muy raro, pero es verdad. Uno a veces tiene esos comités editoriales y los profesores ni siquiera han publicado o ni siquiera saben qué es publicar o peor aún, no leen. Entonces, un comité editorial con malos lectores es un desastre. Eh, una segunda cosa definitiva es que las evaluaciones de pares eh, digamos, en su mayoría mmm, bien filtradas. Les voy a contar una anécdota. Esto me pasaba. Estaba en una oficina con unos autores y les dije que el manuscrito estaba muy chévere, pero que necesitaban evaluadores de pares. Entonces les dije, me dijeron, listo, ¿y cómo se buscan? Les dije, no, ustedes no los pueden buscar. Tiene que ser su comité editorial que los designa. Eventualmente ustedes pueden dar una lista de 20 personas probables, pero es el comité que los designa. Y me salí a buscar un tinto. Y cuando iba volviendo a la sala, los oí diciendo, no, este es mejor evaluador porque este nos pasa el manuscrito.
y entré de repente y entonces se asustaron y fue un poco incómodo porque los volví a regañar y les dije, no, este no es interesante porque la evaluación que ustedes buscan, que es una evaluación positiva, no va a tener un diálogo rico y el evaluador interesante es el evaluador que establece una evaluación de pares donde se puede, digamos, hacer una cosa muy interesante de diálogo. Hombre, su texto está bueno, pero hay un montón de problemas en la parte de citación. Hombre, los 14 artículos están buenos, salvo el 15, porque el 15 es un plagio total de un libro que ya conocíamos. Entonces, cuando nombramos evaluadores de pares flojos, tenemos unas indicaciones muy regulares para el editor. Claro, Nicolás, y creo que vamos a pasar como a otro punto que era de los ejes que teníamos para la charla y es los lectores, los públicos lectores de las publicaciones académicas. Por un lado, pues pregunta aquí la profe Paula Marín que cómo la editorial de La Javeriana configura comunidad de lectores y creo que en ese mismo sentido, pero un poco hacia otro tipo de públicos es, nos pregunta Diana, que cómo se pueden generar lectores fuera de la misma comunidad científica. ¿Qué hace las editoriales académicas para llegar, como para salir de ese diálogo de sordos que es la academia e ir más allá de ese círculo cerrado? Muy buena pregunta. Es que en el fondo, un poco el temor que tiene el editor en su torre de cristal, en la editorial académica, es estar forjando simplemente libros para grupos de investigación especializados con un potencial de incidencia social relativamente bajo. No quiere decir que los libros no tengan per se una incidencia si son grupos atendidos y leídos por grupos de investigación. En otras palabras, voy a poner un ejemplo para que los estudiantes, para que sea más rico. Yo puedo editar al mismo tiempo, y es un ejemplo real, un libro sobre el pasado colonial de Mompox a nivel arquitectónico. Es un libro que me cuesta bastante, me cuesta 30 millones hacer, un libro de varias tintas, editado, lujo, etc. Con alta probabilidad, con mi jefe de promoción, yo puedo establecer que ese libro va a tener un potencial de públicos que ronda por los 100, 80 o 70 personas en América Latina. Es decir, muy poquitos, para un esfuerzo editorial tan fuerte. Y al mismo tiempo, yo puedo estar editando, que lo edité, un libro sobre Carlos Vives y las raíces, un poco de la propuesta de Carlos Vives. No es un libro light, es un libro que se ganó el premio Ángel Escobar de unos profesores de la Universidad Javeriana. Y yo puedo estar pensando que yo necesitaría una edición que transforme un poco esa investigación tan ruda en un libro un poquito con vocación de públicos. ¿Por qué? Porque yo quiero que la editorial Javeriana tenga incidencia nacional también en discusiones un poco que vayan más allá de lo académico. Entonces, me concentro en editar digamos, muy específicamente el libro especializado, sabiendo que voy a tener pocos públicos. ¿Por qué? Porque tengo una editorial que me subsidia ese libro. Eso es lo formidable de la edición universitaria. Que claro, yo sé que en las ferias del libro mis compañeros de editoriales grandes, cuando estoy en un cóctel se burlan de mí, me echan el vino, me patean, porque cuando oyen mis tirajes se ríen. Pero Nicolás, ¿cuántos libros editaste del pasado colonial de Mompox? 200. No, pero qué risa, ¿no? Pero la venganza del editor académico es que yo no tengo que presentar unas cifras de venta con metas, porque para mí, que ya 14, 20 o 50 investigadores hayan leído el libro del pasado colonial arquitectónico y 10 lo hayan citado, es para mí una ganancia neta en el avance de los conocimientos en esa disciplina. Claro, en Carlos Vives es distinto. En Carlos Vives yo saqué 1500 libros y lo volví a editar 500, o sea, tuve un libro de 2000 ejemplares que para mí era inédito. Eso es un bestseller en la edición universitaria. 2000 es un bestseller. Y al año yo solo tengo un libro de esos. Y a veces hay años que no tengo, a veces hay años que solo tengo libros de 1000 ejemplares. Porque, y esto es importante decirlo, el tiraje medio en Colombia antes del COVID era 300, 400 y post-COVID, digamos, en estos momentos, estamos en una ronda de 200 ejemplares o a veces 100. Es dramático lo que sucedió este año, pues como tan dramático como todo lo que ha sucedido con la pandemia. Pero digamos, eso es un importante significado porque de algún modo la potencia del subsidio hace que la editorial universitaria tenga mucha robustez en poder proponer libros
un poquito más generales y que atienden públicos más grandes, y muchos libros especializados en el fondo. De tal manera que uno va viviendo, por ejemplo, cada año edito un par de libros de economía general, introducción a la economía mundial, problemas de la economía transatlántica. Esos libros se venden 500, 600 ejemplares, son buenos para mi fondo, venden mucho, pero yo no puedo dejar de editar un libro sobre el cancionero popular de la Nueva Granada, puntual, que yo sé que no voy a sacar más de 100 ejemplares. Esas dos cosas se equilibran, ¿no? Ustedes me dirán, pero también en la edición comercial se equilibra. Tener a la biografía de Virginia Vallejo, la amante de Pablo Escobar, es significativo para Planeta y tiene unos libros de fondo. Sí, es un poco igual, pero con diferencias en las proporciones. Claro, y creo que en ese mismo sentido, y apuntándole a las ventas, pregunta también Paula, que en los informes de la Cámara Colombiana del Libro se presentan aumentos significativos en la venta de libros electrónicos y audiolibros. ¿Cómo ha sido el caso de la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana en esa dirección, como más del libro digital y todo este espacio? Como estamos entre amigos, les voy a dar las cifras de la editorial, cifras reales, antes del COVID, ¿no? Sobre todo. Y puedo dar algunas este año. Antes del COVID, la editorial Javeriana, que es una editorial, digamos, no es la editorial académica más grande del país, ni mucho menos, no estamos, ni siquiera somos terceros ni cuartos, tal vez estamos de quintos o sextos. Ustedes saben cuáles son las grandes: Nacional, Andes, Externado, Rosario, Javeriana, Antioquia, son es como el pool de grandes, y hay otras medias, EAFIT, eh, Surcomeana, ahí vienen WIS, etc. Una editorial como la mía vendía más o menos, o vendía, todo en pasado por el COVID, qué horror, vendía más o menos 17.000, 18.000 libros impresos al año, ¿sí? Y unos 1.500 libros electrónicos. Es decir, la edición electrónica no estaba instaurada por algo que estábamos hablando con Pedro antes, y es que el académico colombiano, y es una encuesta que hicieron también entre académicos norteamericanos, prefiere, si voy a leerme La violencia general de Boyacá, un libro de 700 páginas, Nicolás, por favor, mándame el impreso, yo no quiero leerlo en pantalla. Eso el año pasado, ¿no? Es decir, el académico prefiere el libro impreso y tiene una vocación el libro impreso. No es un libro objeto como Villegas o como estos editores de lujo, pero tiene es todavía muy performativo en la lectura. En cambio, ahora, digamos, y yo tenía una base de libros electrónicos donde mi hipótesis de trabajo es que esos libros electrónicos eran importantes, sobre todo en regiones donde no encontraban los libros. Es decir, el profesor de la Universidad de Maicao, pues le da mucha mamera mandar comprar el libro en Lerner y todo eso, y tenía una tarjeta de crédito, lo compraba en La Guajira y recibía el libro electrónico. Un libro responsivo, un libro con todas las características de un libro poderoso. Pero, pero hoy ha cambiado un poco por el COVID. Y un poco creo que había una pregunta un poco como un poco las consecuencias de la pandemia. Y es que esos 17.000 libros que yo vendía al año se cayeron. Y este año no creo que llegue a los 8.000 libros. Y los libros electrónicos duplicaron o un poco más. Es decir, puedo llegar a vender 3.500 o 4.000 libros electrónicos. Pero yo creo, como para dejar esto un poco aquí, que no es no tendería a pensar que hay un cambio significativo en la manera que leemos o que una generación nueva esté reclamando más lectura electrónica, sino tengo la idea de es que los libros no se conseguían o había un miedo furibundo de entrar a una librería para no contagiarse. Entonces el libro electrónico tenía una posibilidad de venta mucho más significativa este año que el libro impreso. Pero si ustedes me lo preguntan, pero es una hipótesis de trabajo, si el COVID se acabara en diciembre porque nos llueve un elixir de la felicidad, yo creo que el lector académico vuelve a librerías en febrero y vuelve a comprar textos, y la proporción vuelve a estar muy significativamente parecida. Listo, Nicolás. Perfecto. Creo que vamos con las preguntas del Facebook Live. Nos preguntan, y creo que apuntan a la relación autor-editor. Nos pregunta Eduardo Castillo,
¿qué tan difícil es publicar siendo un investigador independiente? ¿Cómo llega un investigador independiente a publicar en una editorial académica como la Javeriana? Buena pregunta, y lo que podemos hablar, con esta pregunta me da pie para hablar, ¿qué tan endogámicos son los catálogos editoriales de las universidades? Es una buena pregunta, porque fíjense ustedes, volvemos a la significación, a la diferencia, y perdón que me refiera tanto a la edición norteamericana, pero es la edición Faro, la edición que nos debe guiar. En los Estados Unidos, las editoriales académicas o universitarias son editoriales que publican esencialmente profesores de otras universidades. Es decir, la Duke Press no es una editorial de la Universidad de Duke. Puede que haya un par de profesores de Duke que publican en Duke Press, pero el sentido general de esas editoriales son editoriales que se construyen desde la exogamia, es decir, con buenos autores, editores de adquisiciones muy performativos. En América Latina es al revés, ustedes lo saben bien. Las editoriales universitarias tienen como atribución publicar esencialmente los profesores de su universidad. Incluso pasa con el Caro y Cuervo. Una parte fundamental de la editorial del Caro y Cuervo está sentada en lo que hacen los investigadores del Caro y Cuervo. No exclusivamente, pero parte importante. En las universidades es igual. Sin embargo, algunas universidades en Colombia han roto esa estructura un poco impositiva y han convencido a las autoridades de gobierno, a sus rectores, de que una editorial que se llame editorial tiene que ser una editorial con catálogos exogámicos. ¿Por qué? Porque si no se vuelve un centro de publicaciones. ¿Cuál es la diferencia? El centro de publicaciones publica los manuales y los libros que vienen automáticamente. En cambio, la editorial es capaz de construir un catálogo un poquito más reflexivo y buscar libros de valor que no sean necesariamente de profesores de esa universidad. Eso es extraordinario. Y créanme que nos costó sangre en la última década a muchos de los editores convencer a las autoridades porque era obvio, el presupuesto es de la Javeriana y yo ¿por qué tengo que publicar un profesor de la Nacional, Nicolás? O al revés, el rector de la Nacional, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás publicando un uniandino? Esto es terrible. No, hoy se sabe y les puedo dar como las cifras, una universidad, un catálogo muy exogámico, si lo quieren ver, que es el ejemplo en Colombia, es el de la Universidad del Rosario. Juan Felipe Córdoba ha construido un catálogo súper interesante en el cual fue capaz de tener proporciones casi de 60-40, ¿no? Eso es súper importante. En la Javeriana no es de 60-40, he tenido menos suerte, digamos, en ese sentido, también porque tengo más profesores. Mi catálogo puede ser tal vez 80-20. En los Andes puede ser 85-15. En EAFIT puede ser 70-30. En las universidades públicas, vean esto tan interesante, la proporción sí es menor, porque allá hay unas complicaciones un poco más difíciles en lo que tiene que ver con ejecuciones de dineros públicos. Entonces, allá la proporción puede ser 90-10. Es decir, que la Universidad Nacional de Colombia, primera editorial académica en Colombia, no es una editorial muy exogámica que digamos, pero no está cerrada totalmente, pero mantiene. Entonces, ahora volviendo a la pregunta, yo en este año tengo 4, unos 6 profesores independientes en mi catálogo. ¿Por qué? Porque me presentaron manuscritos suficientemente interesantes como para, para proceder a la publicación. Yo creo que esa es una cosa súper importante y nos deja un buen margen de maniobra. Claro, con el COVID se va a restringir un poco y nos vamos a hacer más conservadores, eso sin lugar a dudas. Listo. En ese mismo sentido, Nicolás, y como volviendo un poco al lío de publicar en grandes cantidades por citación, nos pregunta Sofía Parra que si la citación ayuda a medir el éxito de las publicaciones académicas, ¿existe alguna estrategia en particular para contribuir en ese impacto o en ese ejercicio de difusión? Claro, súper buena pregunta. Antes, antes nosotros andábamos solos por el mundo, un poquito en pelotos, y no teníamos unas oficinas que nos ayudaban bastante, que trabajaban toda la metadata de un libro eh, con técnicas de ciencias de la información. Eso es muy importante y se ha vuelto esencial. Es decir, en otras palabras, que el posicionamiento digital de los libros hoy es muy importante. Antes era muy importante tener buenas relaciones con el librero de la Lerner.
hace 25 años, cuando yo empecé este trabajo. Era muy importante saber tener un buen librero en Medellín. Pero hoy hay que tenerlo de la Lerner y de Medellín, pero adicionalmente tienes que tener una persona en la editorial que te ayude muy comprensivamente a posicionar los libros en términos digitales. Ahora, la suerte del libro sí está completamente ligada a su calidad. Yo voy a confesarlo, yo tengo un par de profesores que no son las lumbreras, que a veces me exigen una cosa performativa tanto en ventas como en citación, absolutamente imposibles porque aquí entre nos el libro no es muy bueno. Punto. Y a veces hay libros sorprendentes donde los profesores son muy modestos en términos de su alcance y son libros que se vuelven un poquito referencia. No hay una técnica, digamos, no hay una manera para establecer la importancia. El Ministerio de Ciencias sí lo tiene claro, ¿no? Las convocatorias de libros de investigación están cifradas y sostenidas sobre libros que tienen muy buena aceptación en Google Scholar en términos de citas. Libros, no estoy hablando de revistas científicas, es otro parche. En libros, y eso es importante saberlo, porque eso exige trabajo. Pero si ustedes me lo preguntan, depende mucho también de la calidad del libro y por supuesto también de alguna capacidad y calidad de la técnica de edición. Porque si yo le pongo una portada inmunda, si yo hago un trabajo muy malo de corrección, si yo tengo una poca capacidad de interacción con el autor o si yo admito el plagio, pues el libro le va a ir muy mal, ¿no? Claro, y en ese mismo sentido, pienso yo que vamos a empezar como a abrir la caja negra de lo que son las editoriales académicas. Nos preguntan en redes qué estrategias deberían implementar las universidades para sobrellevar ese afán por puntear frente a MinCiencias y mejorar salarios y perfiles sin perder calidad investigativa. ¿Cómo las editoriales pueden jugar ahí? Además, pues, de los centros de investigación que como gravitan alrededor de esas editoriales, ¿no? Claro, es buena la pregunta, es difícil. Eh, difícil eh, no solo responderla, sino difícil para el corazón. Hay una cosa que es importante, de todas maneras, eh, los decretos de producción intelectual de las universidades públicas hicieron muchos daños en la edición académica nacional, de privadas y públicas. Y esos decretos no han sido desmontados. Es decir, que los salarios de los profesores universitarios de las universidades públicas y algunos de las privadas siguen teniendo incidencia en la manera como, en la manera, perdón, en la cifra cuantitativa de cuánto se publica. Y eso es fatal para la edición. Y no hemos podido desmontar eso. Eso hace que, vuelva un poco a los filtros tradicionales, es la capacidad del editor de invocar libros, de tratar de rechazarlos para el catálogo, de montar una cierta legitimidad a la idea de que no todo libro debe publicarse y que en todo libro y que muchas de las investigaciones tienen que ser transformadas a libros. Que esa es otra cosa que no hemos hablado, pero que eso es, bueno, sobre eso hoy tengo una clase de 2 horas, cómo se transforma una tesis doctoral en libro. Y eso hace que, digamos, un poco, no hemos ganado esa batalla. Tienes razón la pregunta. Mucho de lo que se publica no debería publicarse. Hablo en general. Y eso es un problema para la edición académica. Y es un problema que no sabemos cómo enfrentar. Estoy de acuerdo. Listo, Nicolás. Y entrando directamente a las editoriales, preguntan que cómo es el funcionamiento en términos de presupuestos de una editorial académica como la Javeriana, qué porcentaje viene, digamos, de financiación de la universidad y qué parte se sostiene con el porcentaje de ventas de libros. Se ve que estoy con un público ilustrado. Estas preguntas son distintas a las que me han hecho en otros foros de estudiantes porque son mucho más generales. Buena pregunta. A ver, eso es importante. Una pregunta que uno podría hacerse sobre la edición académica en Colombia es hasta dónde, digamos, proporcionar instrumentos de autonomía financiera a cada editorial le proporciona una cierta libertad de catálogo. Y eso es importante. Claro, en el caso de la Javeriana, un 70% del presupuesto viene de las unidades digo facultades de la universidad, y un 30% de la editorial. ¿Qué hago yo con ese 30%? Me da suficiente libertad para construir un catálogo de sentido con lo que me viene y con lo que construyo. Pero es muy importante tener presupuesto de la universidad,
porque es lo que sostiene el catálogo base de la editorial. A ver, miremos los casos. No, no todas las universidades funcionan así. Por ejemplo, el Rosario tiene un muy buen presupuesto desde la editorial, no desde las unidades. Por ejemplo, en los Andes es mixto. La editorial tiene un poquito de presupuesto, pero es muy robusto el presupuesto editorial de las facultades en los Andes. En fin, cada universidad tiene un modelo distinto. Si a mí me lo preguntan, lo ideal es que la editorial tenga un presupuesto relativamente importante. Claro, dirán todos, pues claro, es el editor el que habla, pero también que la universidad tenga suficiente presupuesto para complementar. Se complementan muy bien esas dos opciones. Pero yo tengo colegas de otras universidades que tienen cero presupuesto. Es decir, son colegas que están dependiendo de los presupuestos de las unidades. Y eso es depender mucho del catálogo interno. Y a su vez, no conozco el editorial que sea solamente que solo tenga presupuesto y la universidad nada, que es un caso un poco raro, pero puede pasar. Entonces, esa es una geografía muy interesante y mueve geopolíticamente al editor a ser muy performativo en buscar esos presupuestos, a no dejar que se vayan con otras editoriales, bueno, en fin, a ser muy pilo en eso. Listo, Nicolás, y en ese mismo sentido de las ventas y de cómo se sostienen las editoriales, nos pregunta Héctor, la cancelación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y demás eventos regionales e internacionales por el COVID cerró oportunidades de ventas y divulgación de libros. ¿Cómo ha hecho la editorial Javeriana para mejorar la difusión de las novedades y presentación de libros? ¿Las plataformas y las redes han apoyado esa difusión y de qué forma? Sí, se han apoyado, pero la feria era para nosotros, más o menos, para que tengan un poco la proporción, más o menos el 35% de nuestra venta anual, sino el 40%. Fíjense la tragedia tan grande para nosotros, con un segundo componente. Los académicos en Colombia iban a la feria también a saber un poco qué se había publicado. No necesariamente compraban el libro, pero sí tenían como una gran capacidad de entender qué se había publicado y lo compraban después. En otras palabras, para nosotros la cancelación de la feria fue una tragedia completa. Para Random House es un mes de ventas, no más. Para la Javeriana fue casi 3, 4 meses. Es decir, es un caos total. ¿Cómo reemplazamos eso? Sí, a través de 1000 plataformas, 1000 ferias digitales. Yo escribí algo en Facebook un poquito crítico de eso porque tengo la sensación de que hay una saturación completa del mercado y entro mucho a los lanzamientos de mis colegas y con toda tristeza tengo que decirlo, la media son 8, 10, 12 lectores. Eso no quiere decir que había eventos increíbles donde haya habido 120 que no hubieran podido tener ni presenciales. Estoy de acuerdo. Pero la media es bajita. ¿Por qué? Porque hay una saturación. ¿Qué da ventaja? Sí, claro. Ahora un estudiante universitario en Leticia puede conectarse a la charla del profesor Javeriano. Antes no lo podía hacer. Esto es extraordinario como hallazgo, pero también da muchas limitaciones, porque, entre otras, la venta del libro físico es una cosa que conecta al editor con el comprador. Yo sabía quién me estaba comprando e incluso entablaba un diálogo. Profesor, ¿usted por qué está interesado en este libro? Es que yo soy arquitecto y me gusta mucho la historia de la arquitectura. Tengo además este libro, ¿le interesa? O voy a sacar en unos meses otro libro. Había un diálogo muy rico en la feria del libro. A eso íbamos a la feria a charlar. Y ahora con esta tragedia, ahora les cuento que la Cámara del Libro acaba de anunciar que la feria del libro es en el mes de agosto. La chiva en vivo del día de hoy. Sí, pues, sabía. Nicolás, pregunta a alguien, aquí Andrés, sobre un tema que se tocaba antes y en esta publicación de tesis doctorales, y es qué opina de ese proceso de edición de tesis doctorales publicadas por una alianza entre universidades. ¿Qué tal funciona? ¿Cómo es ese proceso? Y qué se podría fortalecer en esa dimensión de publicación de tesis doctorales? Pues primero, autores mucho más empoderados en lo que significa el cambio de libros a tesis. Pero ahí hay una trampa, yo tengo unas peleas con mis colegas tremendos, porque miren, yo les voy a contar la verdad. Yo sí prefiero, hago votos porque el autor haga una transformación al libro, pero a veces los autores haciendo esa transformación se tiran todo. El símil lo hago muy rápidamente. Es la señora o el señor que quiere cambiar el apartamento, no va donde el arquitecto y va directo donde el maestro de obras y pone un muro, derriba otros acá
quita los ventanales y el apartamento empieza a tener un caos estructural. Eso pasa con los autores en América Latina. El editor muy orondo le dice, a mí transfórmeme esa tesis doctoral en libro, y tiene 900 páginas. Entonces el pobre autor prescinde de capítulos sin criterio, bota un montón de material que es muy interesante para los investigadores y llega a la editorial con su bebé de 300 páginas, sin ningún proceso de curaduría. Eso para mí es nefasto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si es así, yo les digo, se los digo, prefiero publicar la tesis doctoral entera y que el lector establezca qué de ahí es arbusto y puede quitarlo y qué es nodal. Sí, en cambio, tenemos un editor que acompaña al autor en la transformación, fantástico, pero yo edito unas 40, 35 tesis doctorales al año. De esas 35, solo puedo hacer acompañar al autor en unas 10. Las demás yo no, porque no tengo editores suficientes. Esos editores son editores que van a ayudarle al autor, pero en las otras, ¿qué? Y eso es un drama. Entonces, tengo cientos de lectores que me dicen, uy, Nicolás, leí la tesis doctoral de fulanita de tal. Uy, pero no, ¿sabes que me fui a la tesis de repositorio y fue más rico el proceso? Y yo quedo súper mal, súper triste, porque significa que el editor no ha sabido conjugar lo que es un libro. Pero como hay tan pocos recursos para la transformación tesis a libro, yo prefiero que dejemos la tesis tal como está, con algunos cambios, obviamente. Pero en la estructura general de la tesis, ese es mi libro favorito, la tesis doctoral, porque es la más robusta. Es la más, el autor ha trabajado años, es la más arbitrada, es la más importante en investigación y en dinero. Ese es el libro que yo prefiero. Pero si se lo van a tirar, por favor, tráigamelo entero. Listo, y en esa misma dirección hay una pregunta larga desde redes que más o menos si la entendí, resumida es que también existen las editoriales académicas y sobre todo en ciencias humanas un afán por publicar hasta desde pregrado, desde gente en pregrado. ¿Qué le opina, qué opinión le merece este tipo de publicaciones, digamos, tan biches, no sé si decirlo así, como que en últimas responden a una dinámica de publicar por publicar? Que no sé si conozca casos o cómo funciona en esa medida. Claro, claro que conozco. Digamos, la editorial Javeriana publica unas 4 tesis de pregrado año a año. Es una gran discusión entre editores y decanos. ¿Por qué? Porque los editores solemos tener, como lo anota bien la pregunta, una cierta suspicacia sobre las tesis de pregrado. Claro, no porque en sí mismos no sean ejercicios heroicos y haya muy buenas, pero fíjense una cosa, los autores que publican tesis de pregrado con altísima probabilidad me están llamando 5 y 6 años después para esconder un poco el libro. Ay, Nicolás, mira, yo ya hice tesis de maestría, ya estoy en mi doctorado. ¿Te puedo pedir un favor? Esa tesis de pregrado que publiqué contigo, ¿me la puedes quitar ya del stock? Es que está ya, es una tesis inmadura o es una tesis que yo ya superé o es que tenía 23 años, etc. Estoy exagerando un poco, porque no es así siempre, pero es muy frecuente. La tesis de pregrado tiene que ser excelsa, como lo fue la historia del sindicalismo de Daniel Pecó o la tesis de pregrado de Gonzalo Sánchez, etc. Es decir, no descartemos publicarla, pero hagamos ejercicios más pequeños en tiraje, más modestos, y no publiquemos 40 tesis de pregrado, no tiene sentido. No quiere decir que haya sorpresas impresionantes. Yo publiqué una tesis de pregrado, no le tenía mucha fe, sobre técnicas de montaje en televisión. El profesor me la vendió como tal vez la mejor tesis doctoral en comunicaciones de la Javeriana, de ese segmento disciplinar. No sabía, estaba un poco, entrevisté a las chicas que la hicieron, no me gustaron mucho porque acá, paréntesis, señores editores en potencia, no hay nada peor que un autor joven. No debería decir esto, pero es la verdad. Un autor que tiene 22 años está convencido que es el rey del mundo. Incluso las chicas me decían, ¿cómo vamos a ir con regalías? Porque si no, no firmamos sesión de derechos. Y yo, Dios mío, regalías, no. Pues me comí las palabras porque resultó ser uno de los manuales más vendidos en la editorial y llegamos casi hasta 6.000 copias en 3 años. Claro, me tocó retirarlo ya del mercado porque las mismas chicas me lo pidieron, pero fue un libro muy sorpresivo en ese sentido.
Hay otras tesis de pregrados muy interesantes. Voy a publicar posiblemente una tesis de pregrado, y esa es la chiva con el Caro y Cuervo. Muy, muy bonita, una tesis sobre la violencia en Colombia. Y me encantó, la chica se ganó un premio. ¿Por qué no publicarla? Claro que sí. Pero en general, las editoriales suelen tener unas grandes, digamos, resistencias frente a la tesis de pregrado, incluso con peleas fuertísimas con decanos que están convencidos que están publicando el mejor libro del año. Es complicado. Listo, Nicolás, voy a ir con las últimas dos preguntas aquí en el chat. La primera es que las editoriales universitarias tienen sus propios espacios de agremación, organización e incidencia, pero hay algunos espacios en los que comparten silla con las editoriales independientes, entre comillas. Hace unos días en clase nos surgía la pregunta sobre si las editoriales universitarias se pueden considerar independientes. ¿Qué reflexión le merece a usted esta relación entre edición universitaria y edición independiente? ¿Son lo mismo? ¿No se parecen? Tenemos los mismos problemas, somos hermanitos de junta directiva en Cámara del Libro, nos espichan igual, tenemos las mismas resistencias, los pocos presupuestos nos ponen en los rincones de las ferias, somos muy gemelos. Claro, hay una diferencia fundamental, los editores independientes tienen un poco más de libertad de catálogo, me da mucha envidia, tienen un trabajo, y esto es una cosa que se me olvidó decir, paréntesis, ustedes saben el dicho, ¿no? Uy, tu libro está tan feo, es tan feo tu libro que parece hecho por una editorial universitaria. Entonces, cierro paréntesis, las editoriales universitarias siguen teniendo un problema con el diseño gráfico, fundamental, fuerte, porque los editores no han incorporado valores estéticos supremamente importantes. Eso es una pelea mía. Yo trato de hacer una editorial relativamente bella, a veces lo logro, no siempre, pero en general el colegaje resiste un poco a eso. En cambio, la editorial independiente es una editorial bella por naturaleza, con excepciones, ¿no? Pero es bella. Solo hay que mirar los catálogos de 5 o 6 editoriales, solo mencionar, no sé, desde La Silueta hasta Laguna, esencialmente se definen como libros extremadamente bellos, ¿no? A mí me da una envidia terrible, a veces me dan ganas de botar todas estas montañas de libros mal diseñados de las universidades y irme a poner una editorial independiente. Bueno, y para cerrar un poquito, señala aquí Alexis Pacheco. Alejandro Gaviria en una de sus charlas dijo lo siguiente: es nuestro afán por renquearnos y publicar artículos que dejamos de leer libros. Con relación a esto, se hace la siguiente pregunta, Alexis. ¿Qué opina usted sobre que los académicos están produciendo nuevo conocimiento de forma constante y no tienen así tiempo para disfrutar de un buen libro ajeno a su área de interés? De acuerdísimo. Yo tengo 26 revistas que manejo en la Javeriana y estoy muy asustado siempre con esa capacidad que tienen digamos, de dirimir entre los profesores entre libros y revistas. Una cosa fundamental, es cierto lo que está sucediendo, pero lo que ha pasado un poco es que decanta un poco más el autor del libro, porque el autor del libro llega a la editorial muy convencido de que quiere hacer el libro y no tanto en el afán hiper indexado. Y eso hace autores más tranquilos, no siempre, pero eso ha hecho que construyamos catálogos más tranquilos. Es decir, en otras palabras, el autor que quiere escribir un libro es un autor que definitivamente está convencido del valor del libro y de la coherencia. Cuando un autor llega a mi oficina y me dice, no sé qué hacer, Nicolás, de este libro, ¿puedo hacer 3 artículos científicos o hago un libro? ¿Tú qué dices? Yo le digo lo que usted quiera, pero ojo, usted puede hacer 3 artículos indexados y le va a dar cierta puntuación y cierto posicionamiento. Me parece muy bien. Va a tener decenas de descargas más que el libro, sin lugar a dudas. Pero en el proceso total, coherente de la publicación de la investigación en un todo, va a ser mucho más interesante la reflexión del libro. Voy a poner un caso, un libro que ganó Ángel Escobar el año pasado, Historia Cultural de la Homosexualidad en Colombia, de Correa. Ese libro da para 14 artículos científicos, pero tener el libro completo da la dimensión cultural del fenómeno en el Medellín. Y eso es súper bonito. Y eso no lo va a reemplazar nadie. Esa es la potencia del libro frente al artículo científico. Listo, Nicolás, nos entra la última pregunta por Facebook. Alexander Moses Werner
pregunta que en medio del panorama, ¿cuál es el aporte del conocimiento en el país que proviene de la traducción? ¿Qué tanto se está haciendo en términos de traducción y todo esto es de las editoriales académicas? Muy poco. La media de editoriales grandes son 3 traducciones al año. Fíjate tú, este chico que nos pregunta, es muy poco. Argentina incorporó al catálogo editorial académico más de 400 libros el año pasado. En el conjunto de editoriales, todas públicas y privadas, no llegamos a 30 libros. Muy poco. Es dramático este fenómeno. Depende mucho del Ministerio de Cultura, pero también de las universidades. La media de traducción mía es de apenas 3 libros, ¿no? Es muy poquito. Y eso no da fuente de trabajo de traductores y no incorpora a los catálogos discusiones mundiales importantísimas para personas que no leen inglés o francés. Es dramático, eso sí, lloro cuando veo. No sé, por ejemplo, el caso, y con esto termino. El año pasado, tomando un café con un profesor, me dijo, uy, Nicolás, el mejor libro económico publicado por un colombianista norteamericano no se ha traducido. Y yo, ¿pero por qué? Es un libro sobre la sal y cómo la sal fue fundamental en el siglo XX, finales del XIX y XX. En el momento en que él me dice eso, yo digo, pero voy a rastrear. Rastreo, encuentro el libro publicado hace 9 años por una editorial norteamericana con 300 ejemplares en inglés. Hombre, es un artículo sobre Colombia, sobre la importancia de la sal en la economía colombiana, y estaba en inglés hace 9 años, y si yo no estoy en ese café, y este tipo no, porque no sabíamos de qué hablar, no teníamos de qué hablar, me dice esto, yo no encadeno, voy, compro los derechos, me costaron $300, hago la traducción, me la financió el Ministerio de Cultura, y saco el libro. Eso es tener perspectiva de incorporar a los catálogos editoriales traducciones, es súper importante, pero estamos dormidos en Colombia y en eso los argentinos y los mexicanos nos llevan años. O sea, cualquiera que venga a decir que la edición colombiana tiene buena cantidad de traducciones es falso. Estamos en menos de 4% de lo que deberíamos hacer. Y eso es dramático. Muy buena pregunta. Listo, Nicolás, y voy a hacer como una combinación de pregunta de cierre porque ya es personal. Creo que nos has hecho como un panorama de lo que es la edición académica, pero voy a lanzar la corchadora y es en últimas, en definitiva, después de esta hora de charla, ¿qué es la edición académica para Nicolás Morales? ¿En qué consiste hacer una editorial académica? Y nos pregunta Diana también por interno que si hay alguna recomendación que nos pueda hacer de ese catálogo de la Universidad Javeriana. Yo ahí me adelanto, hace unas semanas leí Sonido Sabanero y Sonido Paisa, que es una tesis doctoral que publica la Javeriana sobre musicología, muy, muy chévere. Gracias. Bueno, arranco con la segunda partecita. Les recomiendo mi catálogo de poesía, como para no hablar solo de ciencia. Las universidades también publican ficción. Hay universidades que se han especializado en novela, por ejemplo, en rescates de novelas. Los Andes ha hecho un trabajo increíble. En algunas cosas en asocio con Caro y Cuervo también. Y en el caso de la Javeriana, nuestra potencia es la poesía. Acabamos de tener una de nuestras poetas, el año pasado ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Tenemos premios de poesía nacionales también ganados. Es un catálogo muy importante. ¿Y qué es una editorial académica? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil! Es una editorial que abre perspectivas de difusión académica, cultural y científica. No solamente científica, también son editoriales que contribuyen al espacio de la discusión cultural. Y eso es supremamente importante. Son editoriales que construyen país, a veces con catálogos mucho más importantes que las editoriales comerciales, pero con mucho menos visibilidad, desafortunadamente. Listo, Nicolás, yo personalmente te agradezco mucho. Como editor en formación, creo que es muy importante tener la visión de alguien que lleva varios años en el campo editorial, como se dice por ahí. Les agradezco a todos que estuvieron en esta charla a través de Zoom y también a través de Facebook, lo que son voces y facetas de la edición en Colombia, este proyecto de los estudiantes de la maestría en estudios editoriales del Caro y Cuervo. Los esperamos dentro de 15 días con una nueva charla con Miguel Mendoza. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias a Nicolás y a todos los que estuvieron aquí. Nos hablamos, chao.